La saga de East Blue tiene un encanto particular. Oda apenas estaba dándole forma a la historia y por ese entonces planeaba que durara unos 5 años. A raíz de eso, él comenzó a dejar pistas muy temprano sobre los eventos más importantes del desenlace, y eso creó un efecto interesante, pues a veces nos encontramos con que a estas fechas se van revelando cosas que fueron planteadas allá en los años 90. Por ejemplo, en el capítulo 1 del manga, Lucky Ro menciona muy brevemente que robaron la Gomu Gomu no Mi de un barco enemigo. Es una línea de texto rápida, a la que no se le presta tanta atención, pero pasaron 25 años y en el año 2021 Oda nos reveló que ese barco enemigo era del CP9, con Hushu a la cabeza de la operación. El robo de la fruta le valió su destitución y fue apresado. En el capítulo de Gaimon, el 22 en el manga, Nami menciona también de forma muy fugaz que existe una ciudad sobre la Red Line, en el centro del mundo, en un punto en donde el continente rojo se intersecta con la Gran Línea. No dice su nombre, pero después supimos que este sitio es Marilloa, durante el arco de Yaya, cuando se nos presenta al Gorosei, a dos Shichibukai muy importantes como Doflamingo, así como a Sengoku, el almirante de flota y cabeza de la marina. Es por esta razón que hay que darle mucha importancia, creo yo, a todos los detalles de la saga del East Blue, porque hay muchas pistas que Oda dejó sobre el final de la historia, según él lo visualizaba allá en 1997. Y por lo tanto, son detalles esenciales que van directamente a puntos argumentales clave que forman parte de los cimientos de One Piece. Eso me lleva a una escena que no he discutido aún en un video, pero que me llama muchísimo la atención. Vamos al capítulo 19 del manga. Este es el momento en donde Baggy nos cuenta el inicio de su rivalidad con Shanks, el punto en donde el pelirrojo a sus ojos arruinó su vida. Este capítulo es interesante de ver de por sí, porque por ese entonces no sabíamos que el barco que estábamos viendo era el del rey de los piratas, Goldie Roger, ni que en este momento conocimos a su vicecapitán, Silvers Rayleigh, y a Scopper Gavan además. Oda por supuesto no nos mostró a Roger y solo se menciona que el capitán permitiría a quien quisiera comer la fruta del diablo que habían conseguido después de atacar un barco pirata. Eso es justamente lo que quiero discutir hoy. Ya con todo el conocimiento que tenemos, estamos ante una escena que nos muestra a los piratas de Roger divisando un barco en el horizonte y disponiéndose a atacarlo. La pregunta es, ¿cuál era ese barco? ¿Estaban acaso en la Gran Línea? Si es así, tal vez esa tripulación no fueran piratas cualquiera, sino alguien importante. De no ser el caso, ¿creen que Roger atacaría a una tripulación débil? A mí me parece que no. Cuando los piratas de Roger abordan el barco enemigo, comienza una batalla. Y ese es también un punto importante. Estamos hablando de piratas que eran suficientemente poderosos como para causar un enfrentamiento con Roger y sus piratas, tal que desembocara en un conflicto en donde toda la tripulación se vio involucrada. Pensemos, por ejemplo, que esta tripulación fuera débil, y Roger solo decidió atacar para abastecerse de alimentos y de tesoros que pudiera encontrar ahí. Si fuera así, bastaría con que Roger entrara usando Haki del Conquistador y desmayara a la gran mayoría. Pero eso no pasó. Vemos una batalla completa sucediendo. Esa me parece que es la primera pista de que esta tripulación no era del todo ordinaria. Además, hay dos objetos importantes que analizar. Uno es el mapa que encontró Baggy. Él declara que hay un gran tesoro marcado en este mapa que está en el fondo del mar y desea ir a obtenerlo. No sabemos de dónde sacó Baggy este mapa, pero seguramente lo hizo merodeando en el barco. Quiero destacar que en el anime se muestra que Baggy le quita el mapa a un pirata que cayó en la batalla, pero en el manga eso no pasa, y por lo tanto la escena del anime no forma parte del canon de la historia como tal. No sabemos de dónde sacó Baggy esta carta náutica, y en mi opinión, quizá la encontró resguardada en algún sitio relevante. Después de todo, a él siempre le han obsesionado los tesoros y seguro decidió escabullirse aprovechando el caos de la pelea para buscar la habitación en la que habían cosas valiosas. Si pensamos que la tripulación que enfrentó a los piratas de Roger pudo ser importante, entonces este mapa también. Y la pregunta es, ¿qué tripulación que conozcamos puede llenar las características de ser una que podría hacerle frente a Roger y además que tenga algún tesoro importante escondido en alguna parte del mundo? Hasta donde sabemos, solo los ex miembros de la tripulación de Rocks tenían el poder para enfrentar a Roger, tales como Barba Blanca, Big Mom o Shiki.
aunque hay uno que es famoso por tener un tesoro en particular, el Capitán John. ¿Será posible que esta pelea que vimos en el capítulo 19 del manga correspondiera a un enfrentamiento entre Roger y John? Y si es así, entonces Baggy tuvo enfrente nada más y nada menos que el mapa, donde se detallaba directamente la localización de su gran tesoro. Yo creo que esta es una idea interesante para analizar. Verán, por alguna razón Baggy está muy interesado en el tesoro de John. Es básicamente la meta de su vida. Pero ¿por qué precisamente este tesoro? Creo que hay muchas leyendas de riquezas en el mundo de One Piece, pero de todas ellas, es el de John el que a Baggy más le importa. Yo creo que es posible que sucediera algo así. Baggy, luego de obtener el mapa en la batalla del capítulo 19, estaba muy feliz, pensando en ir en busca de las riquezas y hacer su propia banda pirata. Más aún cuando supo el valor de la fruta del diablo que encontraron sus nakamas, pensó en robarla y ser aún más rico. Todo iba muy bien, hasta que por un accidente del destino, terminó comiéndose la fruta y el mapa se perdió para siempre. ¿Pero será que Baggy no se rindió ahí? Tal vez él seguía soñando con este mapa que prometía un gran tesoro a quien se sumergiera en el sitio marcado por la cruz, y entonces podría ser que Baggy decidió investigar a los piratas que enfrentaron en aquel día. Eso lo llevaría a enterarse de que su capitán era John, un famoso pirata de tiempos en los que él apenas ya había nacido. Tal vez al hacer su investigación, se enteró que John ya había muerto por un motín en su barco, y a su vez también se enteró que el motín se debió a un gran tesoro que el capitán decidió quedarse para sí mismo, incurriendo en la ira de sus nakamas, quienes terminaron traicionándolo. Siguiendo los rumores, Baggy comenzaría a encontrar pistas sobre el paradero del tesoro y entonces, tal vez encontró esperanzas renovadas además. Aún sin el mapa, había otras formas de dar con el sitio y entonces comenzó su meta de ser el que reclamara las riquezas que John amasó en vida, para sí mismo. Sabemos que los nakamas de John se amotinaron, pues el capitán quería quedarse el tesoro y no compartirlo. Pero ¿y si no fue así? ¿Qué tal si luego del ataque de Roger, al ver que el mapa ya no estaba, hubo una confusión y pensaron que John lo estaba escondiendo, cuando la realidad es que Baggy lo había robado? Sería un giro muy interesante que fuera nada más y nada menos que el payaso estrella el que ocasionó la muerte de John. Además hay otro detalle, la Bara Bara no Mi. Es una fruta que tenían estos piratas misteriosos y lo curioso es que no la habían comido aún, solo la tenían guardada. No es difícil creer que tal vez esto era porque planeaban venderla, pero ¿y si hay otra cosa? Vamos a seguir con la idea de que John era el capitán de ese barco. Y voy a contrastar con otra parte de la historia. La armada Japo, liderada en el pasado por Don Chingyao y ahora por Sai, tiene un enorme tesoro resguardado bajo hielos perpetuos, muy difíciles de romper. Para acceder a este tesoro se necesita la técnica secreta del Hashoken, el arte marcial de esta armada, la cual solamente la aprende el líder del grupo. Cuando Garp le abolló la cabeza a Chingyao de un puñetazo, él ya no pudo romper el hielo y eso le causó sufrimiento por años. Ahora es Sai el que tiene la capacidad de obtenerlo, dado que el ataque ya le fue heredado. La idea de que para acceder a un gran tesoro se necesita de una habilidad única no es algo ajeno a One Piece. Incluso hay quienes piensan que para obtener el One Piece mismo, se necesita ya sea de alguna técnica de la Gomu Gomu no Mi, o el sombrero de paja, o algún otro objeto icónico especial. Así que, ¿qué tal si la Bara Bara no Mi era la pieza clave para conseguir el tesoro del Capitán John? Eso significa que ese momento que los piratas de Roger decidieron atacar un barco en el horizonte, fue el que marcó el destino de Baggy. Si no es John, ¿quién habrá sido el capitán de ese barco? ¿O solo fue una pelea sin importancia que Oda dibujó hace mucho tiempo? No olvides darle like a este video si te gustó y compárteme todas tus teorías al respecto. Además suscríbete al canal para que no te pierdas todos mis videos nuevos sobre One Piece. A continuación agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo. Ramón Parry, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván TR2, Cristian Ledesma Candás, Alejandro González, Kaiserex, Waldo, CH3Z93, Ojocor 25, Chojócrates, Jarayuco 1, López, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Mainera, con Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Sale, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cops, Vaca Banana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Fede González, Jessica Pérez, Héctor de Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Yof Kun, Gerhard de Tich, Mr. Don Lufito, Brian Kissinger, Cosas B, Emi, Mauricio, O Manuel Humano, Tiago Suárez, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Sari Aguilar, Kep 06, Jack de Pájaro, Seb de Yolide, Dia de Pescazur, Leme la Mente, Miguel Pérez, Gibran Villa, Leax Q, Benjamín Bustos, Oscrack 04, Víctor Ponce, Andrés Yart, Federico Juárez, Alejo, Cristian Ignacio Zúñiga, Ángel Salazar, César Omar, PX Flampe y Adrián Duarte.
Si quieres ser parte de los miembros del canal y tener acceso anticipado a los videos, además de aparecer en los agradecimientos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.